Imaginemos por un momento un mundo sin la radio. Un mundo donde las noticias tardaban días en llegar, donde la música solo podía escucharse en vivo y la única compañía en los largos viajes era el propio pensamiento. La radio irrumpió como ese rayo de luz en la oscuridad, transformando por completo la forma en que nos comunicamos y entretenemos. Fue como abrir una ventana al mundo, permitiendo que las voces de personas de todos los rincones del planeta entraran en nuestros hogares. Al principio la radio era un aparato grande y aparatoso que se instalaba en lugares fijos, pero pronto se hizo más portátil, acompañándonos en nuestros desplazamientos y llenando de vida nuestros viajes. La voz humana, antes confinada en espacios reducidos, podía llegar a millones de personas simultáneamente. Fue un rescatar de ese momento de la sociedad oral, con la gran diferencia de permitir vivir grandes momentos históricos en tiempo real, pese a la distancia física. Desde la transmisión de los Juegos Olímpicos hasta la cobertura de guerras y revoluciones, hizo reír con las comedias, llorar con las tragedias y llorar con las historias de amor. Pero la radio no solo era un medio de entretenimiento, también era una herramienta poderosa para educar, informar y generar opinión. Cabe destacar que la radio surgió en un momento histórico en el que la velocidad de la comunicación se convirtió en una necesidad, ya que a principios del siglo XX la humanidad experimentó un cambio radical en la forma en que se percibía el tiempo y el espacio. Fue así como este medio de comunicación, con su capacidad para transmitir información de forma instantánea, respondió a esa necesidad y se convirtió en un medio poderoso para la inmediatez. Tesla y Marconi son las dos personas a las que se le atribuye la invención de la radio, pero lo cierto es que fueron necesarias las aportaciones de muchas más para conseguir que haya llegado a ser el medio de comunicación que es hoy en día. Por ejemplo, la de Henry Held, que demostró en 1885 que se podía transmitir ondas eléctricas sin necesidad de cables. Coincidimos con Montalbán en que el carácter innovador de la radio fue inmediatamente percibido. Sin embargo, desde 1909, cuando se realizó la primera transmisión a través del Atlántico, hasta 1920, la industria de la radiodifusión sufrió un proceso de congelación debido al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La radio fue posible gracias a los avances en la tecnología eléctrica y la radiofrecuencia, pero también fue el producto de una economía que demandaba nuevos medios de comunicación. A medida que las industrias de la radio se expandieron, las grandes empresas comenzaron a reconocer el poder de la radio para vender productos. Por ello, los anuncios publicitarios se convirtieron en parte fundamental en el negocio radial, lo que a su vez generó una economía de masas en torno a este medio. En la visión de Montalbán y de Burke, la radio es un medio formador de opinión, un arma de doble filo y un semillero de creatividad. Vázquez Montalbán describe cómo la radio no solo cambió la forma en que las personas informaban, sino también cómo se relacionaban emocionalmente con los eventos que ocurrían en su alrededor. Trajo consigo una nueva forma de experimentar la noticia. No solo era un texto en un periódico, sino un sonido en vivo, que creaba una experiencia emocional más intensa, evocando la experiencia de la sociedad oral. Peter Burke subraya que además de su impacto en el entretenimiento, la radio jugó un papel crucial en la movilización política. Durante la Segunda Guerra Mundial, los discursos radiales de figuras como Roosevelt o Churchill no solo fueron fuentes de información, sino herramientas para fomentar la unidad nacional y la moral en tiempos de crisis. En este sentido, Montalbán y Burke coinciden en decir que la radio se convirtió en un medio de poder capaz de influir directamente en las emociones y en la opinión pública, ya que a través de sus ondas permitió que un gran número de personas discutieran y debatieran sobre temas de interés común, generando así una opinión pública compartida. Si bien es cierto que la radio levantó la moral de las tropas,
justificó e informó a la población sobre el desarrollo de los conflictos bélicos. Los regímenes totalitarios convirtieron a la radio en un arma de doble filo. ¿Por qué? Sencillo, porque aprovecharon de manipular a la opinión pública y movilizar a las masas en apoyo a sus políticas. Montalbán plantea que este medio de comunicación fue el primer gran aglutinante de la sociedad moderna, capaz de crear un espacio de diálogo y debate donde las voces de todos pudieran hacerse oír de manera indirecta. Burke, por su parte, enfatiza la capacidad de crear una comunidad inimaginada, donde las personas de diferentes orígenes se sentían conectadas por los mismos programas y las mismas noticias y se mantuvieran informadas sobre los acontecimientos y formaran sus propias opiniones. Finalmente, Montalbán destaca cómo la radio fue un medio fundamental para la difusión de la música popular, permitiendo que nuevos artistas y géneros musicales alcanzaran un público masivo. Burke, por su parte, enfatiza el papel de la radio en la creación de una identidad cultural compartida a través de programas que se convirtieron en unos referentes para millones de oyentes. Por ello, la radio se considera como un semillero de creatividad de la cultura popular. Actualmente la radio es un legado que perdura a pesar de la competencia de otros medios como la televisión y el Internet. Su capacidad para llegar a lugares remotos, su formato íntimo y su bajo costo de producción la convierten en una herramienta valiosa para la comunicación y la información. Este medio ha evolucionado y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Ahora hablamos de la radio digital, de los podcasts, las plataformas de streaming, que han ampliado las posibilidades de este medio, permitiendo a los oyentes acceder a una gran variedad de contenidos a la carta. Sin embargo, la radio tradicional, con su formato lineal y su conexión emocional con los oyentes, sigue siendo un medio muy apreciado. La radio desempeñó un papel fundamental en la historia de los medios de comunicación. Su capacidad para unir a las personas, para informar y para entretener la convierten en un medio con un legado duradero. Marcó el comienzo de una era de comunicación instantánea, con la emoción y la información fusionándose. Su desarrollo estuvo impulsado por la tecnología, pero también por una economía de consumo que vio en ella una herramienta perfecta para la venta de productos y en la creación de consenso social.